Bueno, pues vamos a empezar a explicar el tema 7, ¿vale? El tema 7 se llama funciones, límites y continuidad, ¿vale? Pero solo en esta primera parte vamos a ver la parte correspondiente a funciones. Por eso no escribo aquí todo lo que contiene el tema, ¿vale? Entonces, dentro de este tema, vamos a empezar por el punto 1, nos vamos a centrar estos días en el punto 1, ¿vale? Entonces, el punto 1 que contiene, bueno, pues el punto 1 contiene las funciones reales, digamos lo que es la definición de una función real, y sus características. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es una función real, ¿vale? Entonces, una función real es una regla que asigna a un número real otro único número real. Es decir, ¿qué significa esto y cómo se escribe? A ver, una función real es una regla que a cada número real le asigna otro único número de aquí. ¿Vale? ¿Qué significa eso de que le asigna? Significa que por cada número de aquí lo convierte automáticamente en otro de aquí y en uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si aquí fuese el número 2, ¿vale? Entonces aquí lo transformaría, imaginemos, esto me lo voy a inventar, en el 4. Y solo en el 4, ¿vale? No puedo coger el 2 en el siguiente paso y que se transforme en el 6 o en el 7, ¿vale? No, ¿vale? Un número lo convierte en otro único número, importante, en otro único número, ¿vale? Entonces, formas de representar una función, que es lo que llevamos viendo toda la vida, durante todos los cursos de la ESO y durante todos los cursos de matemáticas. Entonces, hay tres formas de representar una función. La primera que conocéis es mediante una fórmula, ¿vale? Una función mediante una fórmula o de forma analítica, ¿vale? Podría ser esta, x² más 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa, bueno, también lo hemos visto con la letra I, ¿vale? Significa que entra un número por aquí, vamos a imaginar, el 3, ¿vale? ¿Y en qué nuevo número lo convierte? Pues lo convierte en el número 3² más 1, es decir, 3² 9 y una 10. Es decir, el número 3 se convierte en el 10. Si estuviésemos aquí sería el número 3 lo convierte en el 10, ¿vale? Y solo en el 10, no puede coger y convertir el 3 en otro diferente, ¿vale? Estamos acostumbrados a poner, repito, la letra I, pero son nomenclaturas diferentes para una misma cosa, ¿vale? Bien, esto forma analítica o en forma de fórmula. ¿Qué más formas conocemos de representar una función? Esto mediante, vamos a poner analítica o mediante fórmula. Siguiente forma que conocemos, mediante una tabla. Todo el mundo sabe hacer tabla de valores, ¿vale? ¿Cómo representamos una función en tabla? Bueno, pues poníamos aquí la variable x, la variable y, ¿vale? Y empezábamos a dar valores. ¿Qué valores realmente? Bueno, pues aquí valores que estén dentro de su dominio. Ahora veremos después qué es su dominio. En este caso concreto, pues, por ejemplo, el 0, el 1 o el 2, ¿vale? ¿En qué se convierte el 0? Pues el 0 se convierte, 0² más 1, en 1. 1² más 1, 2. 2² sería 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Vale? Y esto sería la tabla de valores para este ejemplo concreto, de esta función concreta. ¿Vale? Y la última, bueno, mediante una gráfica. ¿Vale? ¿Cómo se hace la gráfica? Bueno, pues la gráfica, para pasar de tabla gráfica, lo único que teníamos que hacer era representar los ejes coordenados. Recordamos, aquí va la X, aquí va la Y, este es el eje de abscisas, acordaros, el eje de ordenadas, ¿vale? Y ahora me pone a representar punto. Me pongo a representar punto y lo que salga, ¿vale? Vamos a imaginar, sale eso, ¿vale? Y hasta ahí. Bien, más cositas, letra pequeña por así decirlo, ¿vale? Estamos hablando de variables, esta es la variable X, se le llama variable independiente. La variable independiente siempre va en el eje de abscisas, ¿vale? Y luego está la variable dependiente. La variable dependiente va en el eje de ordenada, ¿vale? ¿Por qué independiente y por qué independiente? Bueno, pues esta es independiente porque los valores que yo pongo son independientes, es decir, los elijo yo, no dependen de nada. Sin embargo, estos valores que aparecen aquí sí que dependen de los anteriores, por eso es el nombre, ¿vale? Y bueno, hasta ahí la primera parte. La parte de las características, ¿vale? Tenéis que saber todas las características, tiene unas cuantas, así que tenéis que saber hacer todas las características de una determinada función, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la más importante, que es la que ya hablábamos antes, que es el dominio de una función. ¿Cómo se escribe el dominio de una función? El dominio de una función, abreviadamente, se escribe DOM, ¿vale? Y el símbolo de la función, en este caso, f. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la x para los cuales existe la función. ¿Qué significa eso? Si yo tengo esta función,
¿vale? Y tengo que es la x cuadrado más 1, ¿vale? Tengo que ver en el dominio cuál es el conjunto de valores que le puedo poner aquí para los cuales se puede hacer la operación. En este caso concreto, pues el 0, ¿lo puedo poner? Sí, porque me da el 1, ¿vale? El 1, ¿se puede poner? Sí, me da el 2, y así todos. Nos damos cuenta de que en este caso concreto todos los valores de R, todos los números reales se pueden poner aquí porque no hay ninguno que me da problema. Sin embargo, hay funciones en las que sí que me da problemas, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, vamos a poner aquí cómo se escribe de manera general qué es el dominio de una función. El dominio de una función son todos los números reales. ¿Estos símbolos qué significan? Significa son los números que pertenecen a los números reales, tal que, el símbolo del tal que son dos puntitos, podéis utilizar ese, o también podéis utilizar una barra así, ¿vale? Entonces son todos los números reales para los que, o tal que, existe la función, ¿vale? Es decir, que no me da problema, este es el símbolo de existe. Bien, entonces, para que quede más claro, vamos a hacer unos cuantos de ejemplos concretos para ver cómo se haría. Entonces, vamos al primero. El primero que me da más problemas, o el primero que me da problemas, y además es uno muy típico. Además suele caer en la box de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, este, ¿vale? Una función, me dan esta función, por ejemplo, 3x partido de x cuadrado menos 9. Y me piden estudiar sus características. Entonces lo primero que tengo que saber es su dominio, ¿vale? Para calcular el dominio aquí tengo que pensar cuáles son los números que si los pongo donde pone la letra x me daría problema en una operación. Entonces aquí tenemos una división. ¿Cuándo me da problemas una división? Cuando el denominador sale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Bueno, pues tengo que ver cuáles son los números que cambiándolo por la x me sale el denominador 0 y quitarlos, porque son los que me da problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? X cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0, ¿vale? ¿Cuándo x cuadrado menos 9 es distinto de 0? Voy a averiguar cuándo es igual a 0 y así los elimino. X cuadrado menos 9 igual a 0, esto es una ecuación de segundo grado normal y corriente, salen que la x es el número 3 y la x es el número menos 3. Es decir, el denominador se anula, el denominador sale 0 con los números 3 y menos 3, ¿vale? Y yo quiero que no se anule. Pues entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es todos los números menos los que me dan problemas. ¿Quiénes son los que me dan problemas? El menos 3 y el 3. Pues se escribe así. Son todos los números reales menos los que me dan problemas, ¿vale? Es una función racional. Más ejemplos importantes que tenemos que saber dominar. Las funciones irracionales, ¿vale? Es decir, si tengo una raíz cuadrada, lo de dentro ¿cómo tiene que ser? A ver que tengo por aquí una x cuadrado menos 16. ¿Vale? Vamos a esta. Vosotros ya tenéis que saber a estas alturas que lo de dentro me daría problemas si sale un número negativo. ¿Por qué? Pues porque las raíces cuadradas de los números negativos no existen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que obligar lo de dentro? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pueda meter el numerito ahí y no me dé problema? Tengo que obligar a que lo de dentro sea mayor o igual que 0, ¿vale? Y ahora se tiene que resolver esto, a ver qué sale. Esto, acordaros, es una inecuación. Ahora nos tenemos que acordar de cómo se resuelven las inecuaciones, ¿vale? Y una inecuación además de segundo grado. ¿Cómo se resolvían las inecuaciones de segundo grado? Lo primero que hacíamos era resolver la ecuación de segundo grado correspondiente. Es decir, tengo que resolver esta ecuación, ¿vale? Soluciones que salen. 4 menos 4, ¿vale? Y ahora hacíamos una cosa así. Dibujamos una recta y marcábamos ahí las soluciones. Son menos 4 y 4, ¿vale? Aquí sale 0. Y ahora dibujábamos la parábola. Para dibujar la parábola, primero, ¿por qué es una parábola? Bueno, es una parábola porque esto es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Entonces las parábolas podrían ir hacia arriba o hacia abajo y tienen que pasar por los puntos de corte. ¿Cuál de las dos es? Tenemos que mirar aquí, ¿vale? Si el número es positivo, entonces es esta, ¿vale? Si es negativo, esta. En este caso concreto es 1, positivo, así que mi dibujito es esto de aquí.
¿vale? Significa que aquí es positiva, aquí negativa, aquí positiva. Otra manera de hacer esto, ¿vale? Otra manera de hacer esto era tomar valores y ver si el signo salía positivo o negativo. Cogía un valor de aquí cualquiera, uno que esté a la izquierda de -4, por ejemplo el -5, el -5 lo ponía aquí, echaba la cuenta y a ver si sale algo positivo o algo negativo, ¿vale? Un numerito de aquí, por ejemplo yo qué sé, el 2, lo pongo, lo sustituyo y a ver qué valor me sale, si es positivo o negativo, y lo mismo aquí. Pero la manera más rápida es esta, ¿vale? Entonces, conclusión, ¿qué me acaba de salir aquí? Me acaba de salir que todos estos numeritos que hay entre -4 y el 4, ¿vale? Si yo sustituyo todos estos numeritos en mi incógnita, sale algo negativo. Si sale algo negativo, la raíz cuadrada no se puede hacer, ¿vale? Entonces, este tramo es el que hay que eliminar. Conclusión, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es, todo esto me vale, ¿vale? Desde menos infinito hasta -4, corchete, ¿vale? ¿Por qué corchete? Porque en el -4 el valor es 0, el 0 no me da problema, unión, corchete otra vez, porque 4 no me da problema, de 4 a más infinito. Y salto este intervalo de aquí, que es el que me da la edad, ¿vale? Eso en cuanto a las funciones irracionales, ¿vale? Acordaros, funciones irracionales, este es un ejemplo concreto, en el que el índice es 2, ¿vale? Tenemos los mismos problemas cuando ese índice es par. Cuando es impar no había problema, porque las soluciones, las raíces con índice impar no dan problemas con un signo negativo dentro. Y vamos a otra que también tenemos que conocer, que ya lo estaréis pensando, o no. Vale, las logarítmicas. Por ejemplo, logaritmo neperiano, sí, otra vez los logaritmos, ya sé que es una tortura. X más 1, ¿vale? Y de esto tenéis que acordar. Cuando un logaritmo neperiano no se puede hacer, el logaritmo neperiano no se puede hacer cuando esto es negativo, ¿vale? Cuando es negativo o cero, perdonad, cuando es negativo, perdonad, cuando es negativo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que X más 1 tiene que ser mayor que 0. No sé qué acabo de decir ahora mismo. Tiene que ocurrir que esto de dentro sea mayor estrictamente que 0. No puede ser ni negativo ni 0, ¿vale? No sé qué acabo de decir, pero no puede ser ni negativo ni 0. ¿Vale? Entonces, obligo a que lo de dentro sea positivo estrictamente. Esto es una inecuación de primer grado muy sencilla. Paso el -1 para allá, el +1 con -1, ¿vale? Y lo que me sale aquí es que para que esto sea mayor estrictamente que 0, tiene que ocurrir que las x sean mayor que -1. ¿Eso qué significa? Esto es el siguiente intervalo de -1 en adelante, ¿vale? ¿Y qué se le pone aquí? Aquí se le pone un paréntesis porque es mayor estricto, ¿vale? Y este sería el dominio de las funciones logarítmicas, en este caso concreto, perdón, de esta función logarítmica, ¿vale? Y hasta ahí. Tengo que beber un poquito de agua y por eso hay el corte, ¿vale? Bien, una cosina, la última, sobre el dominio. Igual que hemos dicho que el dominio se puede calcular de manera analítica y estamos haciendo todas las cuentas, ¿vale? Tenemos que ver qué función concreta tenemos y cuáles son los problemas que me da. También se puede hacer de manera gráfica, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que a mí me dan una gráfica como esta, ¿vale? Y tengo esto de aquí, y sé que eso sigue para allá y eso sigue para acá. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los valores de x para el cual existe función, ¿vale? Es decir, existe gráfica. ¿Cómo se ve eso? ¿Vale? ¿Cómo se ve? Nosotros lo explicamos en cursos más pequeños, diciendo una chorrada, una tontería, ¿vale? Y decimos que existe dominio cuando por aquí va, digamos, una personita y mira hacia arriba o hacia abajo y ve un trozo de gráfica. Si ve un trozo de gráfica, es que este punto de aquí está en el dominio de la función, ¿vale? Entonces, si os imagináis, este muñequito va andando hacia adelante y va mirando hacia arriba o hacia abajo, siempre ve un trozo de gráfica, siempre lo ve. Entonces, en este ejemplo concreto, ¿cuál es el dominio de la función? En este caso, todos los valores, R, ¿vale? Parece una chorrada, pero es importante entenderlo. Un ejemplo, digamos, un poco más extraño, ¿vale? Vamos a imaginar que esto viene por aquí, esto se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca toca, ¿vale? Eso nunca toca, y ahora por aquí igual. Se acerca, se acerca, se acerca, y ahí se va, por ahí sí que se va, y por aquí se acerca, pero nunca toca. Se acerca mucho al eje de ordenada, pero nunca toca,
¿vale? Pues bien, vamos a ver, ¿cuál es el dominio? Vamos a imaginar que tenemos aquí esa personita, esto no hay que hacerlo, ¿vale? Esto solo hay que saber nosotros en nuestra cabeza para que lo entendamos, con un ejemplo chorra, por así decirlo. Esa persona mira hacia arriba, hacia abajo, por aquí ve cosas, 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 y justo cuando está encima del cero, mira hacia arriba, mira hacia abajo y no ve absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque he dicho que la gráfica de la función se acerca muchísimo, pero nunca toca. Entonces, por ahí no ve nada. Luego, si sigue avanzando, ahí ya empieza a ver. Empieza a ver, empieza a ver, empieza a ver, y sigue viendo hasta el final. ¿Cuál es el dominio entonces de esta función? Pues el dominio de esa función es todos los valores de R menos en el que no ve. ¿Dónde no ve? Pues no ve ahí, ¿vale? No ve en el número 0. ¿Vale? Así se puede hacer el dominio también a partir de la gráfica de la función. Y vamos a otra característica, vamos ahora al recorrido. El recorrido es muy similar a esta. Mirad, vamos a hacerlo aquí ya que estamos. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí de dominio. ¿Vale? Mirad, el recorrido es exactamente la misma idea, pero ahora en vez de andar en el eje de las X, ¿vale? Vamos a andar en el eje de las Y. Vamos a imaginar que ese muñequito parte de aquí y puede andar en vertical hacia arriba, ¿vale? Y vamos a ver si ve trozo o no ve trozo de función. En el momento en que vea trozo, está en el recorrido. Si no ve trozo de función, no ve un trámite de función, es que no está en el recorrido. Entonces, si este muñequito viniese andando desde el infinito, no vería nada y empieza a ver aquí, ¿vale? Aquí ya ve este trozo de aquí, ya ve, ¿vale? ¿Cuál es este número? Vamos a imaginar que es el -1. Empieza a ver en el -1, va andando, sigue viendo, 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 sigue viendo. Aquí no sabemos muy bien qué hace, pensamos que va hacia abajo, pero esta sigue subiendo hacia arriba, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que esta gráfica se prolonga en el infinito, ¿vale? Entonces ese muñequito vería a partir del -1 hasta el infinito. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, pues recorrido, ¿vale? Abreviadamente R, de f sería igual, ¿dónde empieza? En el -1, ¿dónde deja de ver? En el infinito. Vale, problema que puede ocurrir aquí. En el -1 ve algo sí, ve un punto, ¿vale? Entonces, como ve un punto, el -1 pertenece al recorrido, se le pone corchete. Y vamos a por este, ¿vale? Ya que lo tenemos aquí, lo mismo. Empezaría el muñequito en el menos infinito, va viendo, ve cosas, ve cosas, ve cosas. En este caso concreto, pues siempre ve cosas, ¿vale? Entonces, el recorrido en este ejemplo sería todo R, ¿vale? Uno, por ejemplo, que no ve cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, sería este de aquí, ¿vale? Por poner un ejemplo, este muñequito, aquí no ve nada, no ve nada, no ve nada, no ve nada, en el 0 tampoco ve nada porque nunca toca, y luego ya sí que empezaría a ver. Entonces, en este ejemplo concreto, el recorrido de f empieza en 0, pero en 0 no ve, así que paréntesis, hasta más infinito, ¿vale? Y hasta ahí, pues, el recorrido de una función. Esta propiedad son los puntos de corte con los ejes, que es de las más fáciles, la verdad. Los puntos de corte también se pueden hacer de dos maneras. De forma gráfica, que es muy fácil. Imaginad que yo tengo una gráfica, una cosa así, y que corta aquí, aquí. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Que estos son los ejes. Vale. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje X? Pues son aquellos puntos donde mi gráfica corta al eje X, que el eje X es este de aquí. ¿Dónde corta? Aquí, aquí y aquí. ¿Qué fallo soléis cometer? Que me decís, punto de corte con el eje X, -3, 1 y 1, 2, 3, y 3. No, son puntos. Como son puntos, tienen su coordenada X y su coordenada Y. ¿Este punto quién es? Es el -3, 0. ¿Ese quién es? El 1, 0. Y este es el 3, 0. ¿Y los puntos de corte? Con el eje Y, pues lo mismo, pero donde corta al eje Y, que solo lo corta en este aquí, que es el punto 0, 1. ¿Cuántos puntos puede haber de corte con el eje X? Puede haber infinitos, porque la gráfica puede cortar infinitas veces. Sin embargo, solo puede haber un punto de corte con el eje Y, porque si tuviésemos dos, como por ejemplo, voy a poner aquí, en esta gráfica, 2 o 3, ¿vale? Aquí 3 puntos de corte con el eje Y, esto ya no es una función, porque como ha explicado antes Fran, para el mismo valor tengo 3 imágenes, y eso no puede ser, ¿vale? Vale, esta sería la forma gráfica, que es muy fácil. ¿Cómo haríamos la forma analítica? Imaginar que os dan esta función. F de x igual a 3x² menos 27.
Pues para hacer los puntos de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es que la variable contraria, la y, valga 0. Recordad que esto es lo mismo, f de x es lo mismo que poner y. Entonces me voy arriba y donde pone y yo pongo un 0, ¿vale? Y lo que me queda es una ecuación de segundo grado, se resuelve. X cuadrado igual a 27 partido de 3, que es 9. Luego x es la raíz de 9, que es 3 y menos 3. Luego, ¿cuántos puntos de corte tenemos con el eje X? Tenemos 2. El 3, 0, y el menos 3, 0, porque la y vale 0. Recordad, con el eje X, igual que aquí, la y vale 0. Y ahora, con el eje Y, ¿quién va a valer 0? Pues la variable contraria, que es la x. La x vale 0. Nos vamos a nuestra función, que es esta de aquí, y donde pone x, yo pongo un 0, la y no se toca, y queda igual a menos 27. Y luego, ¿quién sería el punto? El 0, que es la x, menos 27. Y así sería la forma gráfica, se da una gráfica, y la forma analítica. Esta va a ser siempre muy fácil, el corte con el eje Y pues simplemente es cambiar la x por 0 y ya está. Y sin embargo, para hallar el punto de corte con el eje X siempre que va a haber que resolver una ecuación. Y puede ser más difícil dependiendo de la función que nos quede. ¿De acuerdo? Para esto hay que acordarse de resolver ecuaciones. Si es racional lo que está dividiendo pasa multiplicando, si es una radical hay que quitar raíz elevando al cuadrado. Bueno, eso ya según el ejercicio, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar a la siguiente parte. Que es la simetría, ¿vale? La simetría, al igual que los puntos de corte, se puede estudiar de dos maneras, de forma gráfica y de forma analítica. Primero voy a explicar los dos tipos de simetría que hay. Tenemos la simetría par y la simetría impar. Esta también se le llama simetría respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque gráficamente una función tiene simetría par si es simétrica respecto del eje Y. Eso es tener simetría par. Y simetría impar es que es simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo doblo por aquí y luego doblo por aquí, la función es la misma, ¿vale? Es como si estuviesen mirando a un espejo respecto de esta recta. Esta sería un espejo respecto de la recta x igual a 0 y esta sería respecto de esta, la y igual a menos x. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos? Si me dan, en vez de la gráfica, que es fácil, ¿no? Si me dan la función, pues tenemos que cambiar la x por menos x en nuestra función. Ahora pondré un ejemplo. Y me pueden quedar tres opciones. Me puede volver a quedar la misma función. En ese caso la simetría es par. Me puede quedar la función entera cambiada de signo. En ese caso es impar. O puede quedar ningún caso de los anteriores, que no tiene simetría. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos la función x cuadrado más 1. Lo primero que tenemos que hacer es f de menos x, que ¿quién es? Cambiar la x por menos x. Donde pone x pongo menos x, con paréntesis, tener cuidado. Y menos al cuadrado más. ¿Qué me ha quedado? Pues me ha quedado exactamente lo mismo otra vez. Es decir, f de menos x es igual a f de x. Entonces tiene simetría. Esta es simetría par. Y ahora veamos otro ejemplo. X al cubo más x. Vamos a cambiarlo primero, la x por menos x. Menos x elevado a 3 más menos x. Lo arreglamos un poco. Menos al cubo es menos, x al cubo es x, más por menos menos. Y si comparamos con la función inicial, vemos que está entera cambiada de signo. Aquí hay un más, ahora hay un menos, aquí hay un más, ahora hay un menos. Por lo tanto, cuando está entera cambiada de signo es impar. ¿Vale? Cuando me queda la misma es par, cuando me queda toda cambiada de signo es impar. Y si, por ejemplo, esta de aquí, ¿ves? Voy a borrar. Imaginar esta. Voy a cambiarla por menos x. Si fijáis, está cambiado el primer término, pero el segundo no. Tiene que estar todo cambiado de signo, entonces en este caso no tiene simetría. ¿Vale?
Luego están las funciones racionales, que hay que tener cuidado con ellas. Voy a poner tres ejemplos. Venga, esta. Vale, si yo cambio la x por menos x, bueno, pues vemos que queda la misma función, pues tiene simetría. Vale, pero ahora voy a coger esta. ¿Vale? Cambio la x por menos x. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Cambiar la x por menos x y hacer cuenta. ¿Vale? El menos al cubo es menos al cubo es menos, y aquí más por menos es menos. Vale, nos fijamos. En este caso se ha cambiado todo de signo, hay que comparar con la primera. El numerador y también el denominador. Como se han cambiado los signos, tanto el numerador como el denominador, al final puedo quitar los signos, ¿vale? Porque puedo multiplicar todo por menos 1. Entonces, realmente me queda la misma función, tiene simetría par. Entonces, cuando tenemos un denominador, lo voy a poner aquí por si lo queréis copiar, cuando tenemos un denominador, si cambia el numerador y el denominador, todo de signo es par. Y si solo cambia numerador o denominador, es impar. Y si cambian unos sí y otros no, pues no tiene simetría. ¿Vale? Bueno, vamos al siguiente punto, que es la periodicidad, que esa es muy fácil, ¿vale? La periodicidad solo vamos a estudiar de forma gráfica. ¿Cuándo una función es periódica? Pues una función es periódica cuando se repite a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la función seno, que es así, más o menos que la he dibujado muy mal, ¿vale? Se repite a lo largo del tiempo. ¿Cada cuánto? Pues se repite cada 2pi o cada 360 grados. Pero bueno, esto tampoco es muy importante la periodicidad dentro, es simplemente que se repita, ¿vale? Vamos con la siguiente, que es así que es importante, que es el crecimiento y decrecimiento. El crecimiento y decrecimiento solo lo vamos a estudiar de forma analítica, gráfica de momento. Porque para estudiarlo de forma analítica necesitamos las derivadas que todavía no se han enseñado. Entonces vamos con el crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Voy a dibujar una gráfica, que es la mejor manera. La típica de siempre, ¿vale? Vamos a ponerle las rayitas para saber qué puntos son. Un poco más aquí. Vale. Venga, vamos con el crecimiento. ¿Cuándo una función es creciente? Cuando si avanzo en el eje X, la gráfica también avanza en el eje Y, ¿vale? Es decir, cuando vamos subiendo. ¿Dónde sería creciente? Pues sería creciente hasta aquí, porque vamos, a la vez que avanzamos en el eje X, también avanzamos en el eje Y, y sería creciente aquí. ¿Vale? Fran, ¿me acercas el rotulador rojo? Venga. ¿Y dónde sería decreciente? Pues en el de este tramo, que sería aquí. ¿Por qué? Porque a medida que avanzo en el eje X, la Y disminuye, ¿vale? El crecimiento es que si avanzo en el X, en el Y también, y el decrecimiento si avanzo en el X, en el Y decrece. Vale, ¿por qué lo hago así con colores? Porque creo que es la mejor manera de verlo, ¿vale? ¿Qué fallos soléis cometer con el crecimiento y decrecimiento? Que me lo lleváis a estos puntos donde empieza a crecer, me lo lleváis aquí. Y no, el crecimiento y decrecimiento se ve en el eje X, en este eje. En el eje X. Entonces, ¿dónde empieza? Esto viene de aquí abajo, ¿vale? ¿Dónde empieza a crecer esta función? Pues empieza a crecer aquí, que es en el menos infinito, en paréntesis, ¿vale? El crecimiento y decrecimiento va en forma de intervalo. ¿Y hasta dónde crece? Pues crece hasta aquí, pero no es el 3, porque aquí agarro el eje X, es el 0, en paréntesis. El crecimiento siempre va con paréntesis, no con corchete, ¿vale? Y ahora, ¿dónde vuelve a crecer? Le ponemos una unión, desde aquí, que ¿qué punto es este? Es en el eje X 1, 2, 3, del 3 hasta aquí, que es el infinito. Pero recuerdo, me los llevo los puntos al eje X, no al eje Y, ¿vale?
Y el decrecimiento, que es lo rojo, pues desde aquí, que es el 0, hasta aquí, que es el 3. Y ya no decrece más, ¿vale? Y ahora, los máximos y los mínimos. Pues bueno, los máximos son los puntos donde pasa de crecer a decrecer. Y los mínimos donde pasa de decrecer a crecer. ¿Quién es el máximo? Pues este. ¿Quién es el mínimo? Pues este. Es decir, los máximos son las montañitas y los mínimos serían como los valles. O como una montaña al revés. Vale, pero los máximos y los mínimos, al igual que con los puntos de corte, son puntos. No vale que me digáis máximo 3 y el mínimo 3 también. No. ¿Este punto quién es? Es el 0, 3. Por lo tanto, el máximo es el 0, 3. Es este punto en la gráfica. ¿Y este punto quién es? Pues es el 3 menos 2. Pues el 3 menos 2. El 0, 3, el 3 menos 2. ¿Vale? Que obviamente para poder hacer este tema bien tenemos que saber bien las coordenadas de los puntos. ¿Vale? Pues venga, vamos con la última parte, que es concavidad. Bueno, pues venga, vamos con el último punto, la última característica, que es la concavidad, convexidad y los puntos de inflexión, ¿vale? Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Vamos primero con la concavidad. Una función es cóncava, ¿vale? Cuando, por ejemplo, cogemos este punto, ¿vale? Pues si trazamos su recta tangente, todos los puntos de la curva quedan por encima. Y una función es convexa, cuando si yo cojo un punto y trazo la tangente, todos los puntos que están por debajo quedan por debajo de la tangente. También se escribe, esto sería cóncava o cóncava hacia el eje de las is positivas, y esta convexa o cóncava hacia el eje de las is negativas. Esto se debe a cuando se inventó esto hay unos profesores que según el punto de vista a esto le llamaban cóncava o le llamaban convexa y al revés, ¿vale? Entonces, para evitar problemas, porque por ejemplo en bachillerato se suele decir cóncava y convexa, pero muchas veces en la universidad esto es convexo y esto es cóncavo. Entonces, para que no haya lugar a dudas, esta también se dice cóncava hacia el eje de las y positivas o cóncava hacia el eje de las y negativas, pero vamos, yo voy a utilizar cóncava, que es así, con forma de copa, de cava, y convexa, de convexo, ¿vale? Para que no se nos olvide. Bueno, este punto de concavidad, convexidad y puntos de inflexión también lo vamos a hacer únicamente de forma analítica. O sea, perdón, gráfica, porque para hacerlo de forma analítica necesitamos el concepto de derivada otra vez, ¿vale? Y ahora, ¿cuándo un punto es un punto de inflexión? Cuando pasa de cóncava a convexa. Vamos a hacerlo un ejemplo. ¿Dónde es esta función cóncava? Al igual que el crecimiento y decrecimiento es en el eje X. Esta función es cóncava hasta aquí, porque tiene forma de copa. ¿Y dónde es convexa? Lo voy a hacer con el rojo. Convexa sería hasta aquí. Entonces, cóncava sería desde aquí, que es el menos infinito, hasta aquí, que en el eje X es el 0. ¿Y dónde sería convexa? Pues desde el 0 hasta el más infinito, ¿vale? Que hasta aquí, que este es el más infinito. Y ahora, ¿quién es el punto de inflexión? Pues este punto, porque pasa de cóncava a convexa. Y este punto es un punto, dos coordenadas, es el punto 0, 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta de aquí, por ejemplo. ¿Dónde sería cóncava? Pues sería cóncava hasta aquí y a partir de aquí, porque tiene forma de copa. Y cóncava, o sea, convexa, perdón, sería ese cachito de ahí. Entonces, ¿dónde sería cóncava? Pues sería del menos infinito ¿hasta dónde? Hasta este punto, que más o menos pues es el 1. Unión, o sea, perdón, el menos 1. Unión, ¿veis lo que hago? Me lo llevo al eje X, ¿vale? Desde el 1 hasta este punto, que no es el menos infinito. Hay que mirar el eje X.
¿Y dónde sería convexa? Pues del menos 1, ¿vale? Al 1. ¿Y quiénes serían los puntos de inflexión? Porque tenemos dos, tenemos este y este. Pues este sería el menos 1, 1. Los puntos se separan por punto y coma, no por uniones. Las uniones es para los intervalos. Para los puntos es la punto y coma. Y este que sería el 1, 1. ¿Vale? Pues esta sería la concavidad y la convexidad. Y he dicho que era lo último, pero no. Me acabo de acordar que nos falta una última cosa. Ya sí que es la última. Serían las asíntotas. Una asíntota es una recta que puede ser asíntota vertical, recta vertical, asíntota horizontal, recta horizontal o asíntota oblicua, a la que mi curva se aproxima pero no la toca. Por ejemplo, si yo tengo esta gráfica, esta recta, voy a pintar en rojo para que se vea bien, esta recta, mi curva se aproxima, pero no la llega a tocar. Luego esta recta, que es la x igual a 0, es una asíntota vertical, porque es una recta vertical. Y esta de aquí, que es la y igual a 0, es una asíntota horizontal, porque igual mi recta se aproxima, pero no la llega a tocar. Entonces es una asíntota horizontal. También lo vamos a hacer de momento solo de forma gráfica, porque la forma analítica, para hacerlo de la forma analítica necesitamos los límites, que tampoco lo hemos explicado, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicios os vamos a mandar? Vamos a mandar dos tipos de ejercicios, ¿vale? El primero va a ser, os vamos a dar una gráfica, por ejemplo, voy a hacer yo un ejemplo, ¿vale? Vamos a dar una gráfica, a ver, esta y esta. Y hay que estudiarlo todo, ¿vale? Dominio, recorrido, puntos de corte, con el eje X y con el eje Y, simetría, puede ser que el orden lo esté diciendo mal, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria. Periodicidad, crecimiento y decrecimiento, bueno, voy a ponerlo separado, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, concavidad, convexidad, puntos de inflexión y asíntotas. No me queda nada, dominio, recorrido, puntos de corte, simetría, periodicidad, creo que no me queda nada, ¿vale? Venga, el dominio, como bien ha explicado antes Fran, en los puntos donde existe función en el eje X. Vemos función, en el 0 ni vemos para arriba ni vemos para abajo. Seguimos viendo función, luego vemos función en todos los puntos, menos en el 0. Y el recorrido es lo mismo, pero en el eje Y. Empezamos desde abajo. Hay función, justo aquí no hay función, que es el 0. Luego sigue habiendo función, ¿vale? Siempre hay menos en el 0. ¿Dónde corta mi gráfica el eje X? Nunca. Entonces no tiene. En el eje Y tampoco la corta, tampoco tiene. Simetría. ¿Tiene simetría? Sí, es simetría impar. ¿Vale? Antes he dicho que tenía que ser simétrica respecto a esta recta. Puede ser o esta recta o esta, ¿vale? Las dos valen. Tiene simetría impar. El caso es que doblemos por el eje X y por el eje Y y coincida. Periodicidad no tiene porque no se repite. ¿Cuándo crece? Pues crece aquí y también crece aquí. ¿De dónde viene este punto? Del menos infinito. ¿Hasta dónde? Este no es el más infinito, este punto es el 0. Es casi el 0, no llega a ser el 0, por eso ponemos paréntesis. ¿Y este dónde empieza otra vez a crecer? Aquí, que este punto, ¿de dónde viene? De casi el 0, es decir, 0 no vale 0,1, ¿vale? 0 hasta el más infinito. Y de crecimiento pues no tiene, porque en ningún momento decrece. Máximos y mínimos tampoco tiene, no hay ninguna montañita. Concavidad, aquí la función es cóncava, forma de copa, y aquí es convexa. Entonces, ¿dónde es cóncava? Del menos infinito hasta el 0. ¿Y dónde es convexa? Pues desde el 0 hasta el más infinito. Punto de inflexión no tiene porque en ningún momento pasa de cóncava a convexa. Y asíntota sí tiene dos. Tiene una asíntota vertical, que es la x igual a 0, que es esta.
porque mi gráfica se aproxima pero no la toca y tiene una horizontal, que es esa, que es la i igual a 0. Este es un tipo de ejercicio que vamos a mandar, ¿vale? Os mandaremos un par de gráficas y tenéis que hacer todo ese estudio. Y luego el otro ejercicio es que os dé la expresión analítica, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? El dominio, como ya lo ha explicado antes Fran, esta es una polinómica, existe siempre, ¿vale? Siempre valga lo que valga de aquí va a existir la función. Los puntos de corte, que no los voy a hacer, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es con el eje X que la y valga 0 y con el eje Y que la X valga 0, como el ejemplo que he hecho yo antes. Dominio, puntos de corte y simetría, que lo que hay que hacer es cambiar la X por menos X y ver lo que nos queda. Si me queda igual, par, y si me queda todo cambiar de signo, impar. Y ya está, ¿vale? Os mandaremos un par de estos y un par de estos para hacer, si os damos la gráfica, todo, pero si os damos la expresión analítica, solamente de momento, en lo que llamamos de tema, podemos hacer dominio, puntos de corte y simetría. ¿Vale? Pues ya está, esta es la primera parte del tema. Espero que lo hayáis entendido, cualquier duda, pues ya sabéis, me lo podéis preguntar. Hasta luego.